Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Feliz día y feliz día de San Luis Gonzaga, a quien hoy la Iglesia recuerda, a quien hoy la Iglesia nos propone como intercesor nuestro. Quiero recordar unas palabras de el general de los jesuitas, en el que, hablando de San Luis Gonzaga, él dice una expresión que me ayudó y que pienso que puede ayudaros también a vosotros. Decía que San Luis Gonzaga fue un joven de vigorosa personalidad, que había nacido y crecido en un contexto familiar cristiano, donde se leían las cartas que escribían los misioneros jesuitas desde sitios lejanos, pero también en un ambiente mundano, cargado de sensualidad, ambición, violencia, y al que se le propone, a Luis Gonzaga, el primogénito, se le propone riquezas, fama y poder. Y sin embargo, aquel joven, con una sólida fe y una asombrosa libertad interior, una resistencia grande a las presiones de todo tipo, busca guiarse por la voz del Espíritu Santo que resuena en su conciencia y asume el seguimiento del Señor como camino para su vida. Estas palabras fueron pronunciadas por el general de la Orden de los Jesuitas y me parecían preciosas, el padre Arturo Sosa, precisamente en la inauguración de un año jubilar en honor a San Luis Gonzaga en Roma. Bueno, pues estas palabras nos recuerdan a aquel joven que murió siendo estudiante de teología, que muere a los 23 años y que muere precisamente al contraer una enfermedad que es por una pandemia y que recibe precisamente por cuidar a los excluidos y marginados. El testimonio de San Luis Gonzaga, como el testimonio de los santos, siempre nos ayuda y siempre nos hace reconocer cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana. De hecho, San Luis Gonzaga es especial protector de los jóvenes. Él deja la infancia atrás, una infancia especialmente piadosa, pues es su madre quien cuida de él. Es un niño que conoce al Señor desde su más tierna infancia, pero también conoce el mundo y sus deleites, sus posibilidades. Él tenía todas las posibilidades del mundo por formar parte de una familia poderosa. Pero aquella peregrinación a Montserrat, aquel paso por la ciudad de Madrid, sus diferentes experiencias de vida le hacen decidir y ver que es al Señor a quien quiere servir. Y los jóvenes, y todos, podemos encontrar en esta vida de San Luis Gonzaga un testimonio precioso, incluso también el modo como muere, las palabras que pronuncia exhortando precisamente a su madre, haciéndola pensar y ver que ha venido a este mundo gracias a ella, pero ha nacido para este mundo para ir al cielo, liberarse de este mundo para alcanzar la dicha de la bienaventuranza. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, me parecía que el testimonio de San Luis Gonzaga hoy, en este viernes, podía servirnos para empezar este Dios de cada día. Y precisamente nos sirve porque los santos de cada día es una de las cosas que le ayudó también a San Luis Gonzaga, leer las vidas de los santos, conocer cómo ellos habían vivido. Se repite la historia, como tantos otros santos han aprendido en Jesucristo, en su palabra, en su evangelio, pero también en la vida de los que nos han precedido. Decía él a su madre: alegraos, Dios me llama, después de tan breve lucha, no lloréis como muero al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias. Y así se despedía su confesor y los que lo acompañaban en aquella noche del 20 al 21 de junio, era el año 1591 y, como os digo, con tan solo 23 años. Él, en aquella hora
que parecía que no había llegado todavía su muerte, le decía al padre provincial, que había llegado a visitarle: «Ya nos vamos, padre, ya nos vamos». Y le preguntaban: «¿A dónde, Luis? ¿A dónde?». Y él respondía: «Al cielo, al cielo». El padre provincial exclamó: «Oigan a este joven, habla de ir al cielo como nosotros hablamos de ir al barrio vecino o a cualquier pueblo». Y al caer la tarde se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que le velaban y le acompañaban en aquel lugar. Y al instante, el padre Belarmino, santo por cierto, declarado por la Iglesia igual que San Luis Gonzaga, rezó las últimas oraciones para la muerte, también él obedeciendo antes de retirarse. Aquel muchacho quedó inmóvil en su lecho y en sus labios solo se pronunciaba: «En tus manos, Señor, en tus manos». Y entre las 10 y las 11 de aquella noche se produjo un cambio repentino de su estado y se vio que se acercaba el final. Los ojos de Luis se clavaron en el crucifijo y el nombre de Jesús era el nombre que constantemente repetía. Y a la medianoche de aquella noche del 20 al 21 de junio expiraba aquel joven con fama ya desde el principio de santidad. Bueno, pues yo quiero precisamente hacer mención de esta vida y, como os decía, de esas palabras que ponderan la fe de aquel muchacho, la fe como la luz que le acompañó y que le guió. La fe es de lo que yo también quiero hablar en este programa del Dios de cada día con vosotros, porque me parece que todo lo que hablemos de esto es insuficiente, porque todos necesitamos avivar nuestra fe en la Santísima Trinidad, avivar en la fe en la providencia de Dios, avivar nuestra fe en la misericordia y en el poder de Dios, sí, pero también en su ternura, en su corazón, un corazón manso y humilde, el corazón del Señor. Creo que necesitamos avivar nuestra fe y por eso comparto con vosotros unas palabras del Papa Benedicto. El Papa Benedicto decía esta expresión: «La fe es un don de Dios, pero también un acto profundamente libre y humano». Y recordaba el Papa Benedicto las palabras del Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 154. «Solo es posible creer por la gracia y por los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Es una apuesta de vida como el éxodo, es salir de nosotros mismos, de nuestras seguridades, de nuestros esquemas mentales, es confiar en la acción de Dios que nos indica el camino. Creer es fiarse con libertad y con alegría del proyecto providente que Dios tiene para nuestra historia de salvación. Creer es decir como Abraham, creer es vivir como María, creer es decir un sí y un sí que permanece y que dura en este tiempo, el nuestro, mientras somos peregrinos, pero un sí que dure hasta la eternidad. La fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dice ese sí a Dios. Sí, creo en ti, sí, espero en ti, sí, te adoro y te amo. Sí, nuestro tiempo requiere cristianos que hayan sido aferrados, que hayan sido, sí, de Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y con los sacramentos. Personas que sean como un libro abierto, que cuenten su experiencia de lo que el Espíritu va haciendo en ellos. La fe hace presente a Dios en este mundo, hace posible que la sal y la luz sean los cristianos, reflejos de Cristo. Como dice el Catecismo, es fundamental esta obediencia en fe, y vivimos tiempos en los que son necesarios recordarlo. No es una fe a nuestra medida, no es una fe a nuestro capricho, a nuestro antojo, es una fe que nos hace creer que lo que la Iglesia nos enseña es verdad y una verdad que nos lleva a la salvación. Cuando leemos los santos evangelios, curiosamente, encontramos que constantemente Jesucristo reitera una y otra vez: por tu fe te has sanado, por tu fe
es una palabra que aparece en muchísimos de los milagros. Y de hecho, San Juan dice que son muchas las señales que hizo Jesús en presencia de sus discípulos y que no están escritas en los libros, pero que éstas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Lo podemos leer en el capítulo 20 de San Juan, en los versículos 30 y 31. Los milagros de Cristo no son palabras del pasado, son palabras de vida y palabras de salvación para el presente. Por eso, cuando escuchamos el Evangelio, tenemos que situarnos ante Cristo y escucharle a Él pronunciar esas palabras. Por tu fe, por tu fe. La fe que hemos recibido, la fe que pedimos, la fe que cuidamos, la fe que queremos formar, la fe que queremos testimoniar. Tantos milagros como aparecen en los Evangelios, la curación de leproso, la sanación de aquel criado que tenía parálisis, el criado del centurión, la sanación de la suegra de Pedro y tantos otros milagros de curaciones de paralíticos o incluso de resurrección. Los milagros de Jesucristo, las curaciones, pero también los milagros sobre la naturaleza o también las liberaciones y los exorcismos. La palabra constante de Cristo es palabra que nos muestra que la fe nos lleva a la vida y que la vida es Él, la vida verdadera de este mundo. Recordemos que la fe no es solo recorrer un camino, sino también es construir nuestra vida sobre cimientos firmes. Es el mismo Cristo el que lo dice, es Cristo el que nos lo enseña, que no es posible construir la vida sobre arena porque entonces será destruida, derribada en cualquier adversidad, en cualquier tempestad, en tantos huracanes que sufrimos. Por eso recordemos a los santos, la santidad es testimonio de que la fe es camino verdadero y es lo que construye la vida de los hombres. Recordar hoy a San Luis Gonzaga en este día es hacer memoria especialmente de la protección del protector de los jóvenes, como otros santos, gracias a Dios también como él, tan jóvenes que son un ejemplo para todos, pero especialmente para adolescentes, para jóvenes. Hoy la fe tiene que ser ese faro que en medio de la noche pueda iluminar el camino de otros, el barco de otros, en medio de este mar tempestuoso en el que vivimos. Quiero invitaros, queridos oyentes, a escuchar una canción preciosa que me parece puede ayudarnos porque precisamente es sobre la fe. Es de Verónica Sanfilippo y el título es Por la fe. Escuchad esta letra, creo que puede ayudarnos en este programa del Dios de cada día en Radio María. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre claro
que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe podemos vivir, por la fe podemos creer. Sí, queridos oyentes, estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y hoy el testimonio de San Luis Gonzaga, a quien hoy la Iglesia nos pone como ejemplo intercesor, nos ayuda a hacer esta reflexión en torno a la fe en nuestra vida. Porque la fe no es un mero aceptar una serie de verdades o conceptos, sino que la fe forma parte de nuestra manera de entender y de vivir. La fe, en primer lugar, es sobre todo la aceptación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es confiar en Dios. Se trata de abrirse a esa amistad. Se trata de reconocer como vivo y resucitado el que es mi Salvador y Señor. Cuando confiamos en una persona, más nos entregamos a ella. Cuanto más confiamos en esa persona, más nos fiamos de lo que hace, de lo que dice. Pues ¿quién es más digno de confianza que Dios mismo, que Jesucristo? Por eso tenemos que repetir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, de ti me fío, en ti tengo puesta mi esperanza, en ti pongo mi fe. Es esa fe auténtica la que desemboca en esa confianza, en esa frase tan sencilla, en ti confío, en ti confío. Así lo reconocemos, así lo hemos recibido. Y es verdad que hay dudas, hay momentos de turbación, hay momentos de inseguridad, hay momentos de oscuridad. Sin duda, también el Señor lo permite. Y es verdad que eso es importante, cómo lo gestionamos. Es verdad, ¿cómo gestionar las dudas? Pues yo creo que en primer lugar es no dejarse ahogar por las dudas. No puedo echar por la ventana esa certeza que he tenido, ese compañero de camino, esa luz que he tenido. Bueno, pues es como si vamos con el coche y en medio de la noche pues se para. Madre mía, qué disgusto, qué preocupación. Bueno, bien, pero hasta aquí hemos llegado y sin duda podremos arreglarlo, habrá quien nos ayude a arreglarlo. No podemos tirar por la borda, todo lo contrario, es momento de agarrarnos más al Señor. Sí, pasado ese primer momento, intentar buscar y recuperar certezas, consultar a personas que nos ayudan y sin duda no abandonar lo que durante tanto tiempo ha sido fortaleza, ha sido guía. Es importante vivir con esta actitud. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Bueno, por eso es importante tener esa humildad, no dejarnos llevar por el orgullo, no dejarnos llevar por actitudes contrarias. Y como os digo,
decirle, Señor, auméntame la fe. O incluso, Señor, si existes, concédeme reconocerte, volverte a ver. Es decir, que en medio de la oscuridad también volverá a salir el sol nacido de la Virgen Santísima, Jesucristo. Qué importante es, queridos oyentes de Radio María, ayudarnos de instrumentos como el de la radio, pero también buscar en la palabra esa luz que necesitamos. En la palabra de Dios aparece constantemente el testimonio de los patriarcas, de los profetas, como algo que está ahí y que nos ayuda. Yo quiero terminar, además de exhortando a vivir y a leer la palabra de Dios, con una sencilla historia que me parece que es también muy hermosa. Se trata de una historia que dice que un niño pequeño, su madre le había apuntado a clases de piano y su madre veía que el niño le ilusionaba y le gustaba y que el niño se esforzaba, y su madre le regaló ir por primera vez a un concierto. Esta historia está relacionada con un músico polaco, su nombre era Ignacio, y además era un hombre compositor, director. Aquel hombre, maestro de música, Paderewski, una vez se encontró en esta situación, y esta anécdota es histórica. Un niño fue con su madre al teatro a escuchar a uno de sus conciertos, y en un momento dado aquella madre se ocupó de saludar a personas, se levantó de su asiento, aprovechando esos minutos previos al concierto, se dirigió a personas conocidas y dejó al niño un instante. Y en ese momento el niño atravesó una puerta en la que ponía prohibida la entrada. El niño, simplemente tenía curiosidad. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando se apagan las luces, la madre ha vuelto a su lugar y se encuentra que el niño ha desaparecido. Se abre el telón, no tiene tiempo de reacción aquella mujer, y cuando se abre el telón se encuentra que su hijo está frente al piano. Sí, frente al piano. ¡Qué horror! ¡Qué situación! ¡Qué vergüenza! ¡Qué violencia! ¡Qué nervios! Lo curioso fue lo que ocurrió. Aquel maestro de música, aquel hombre, se acercó al niño y le dijo, porque el niño ya estaba tocando una melodía muy sencilla, la primera que él había aprendido, el maestro le dijo, no pares, sigue tocando, no pares, sigue tocando. Paderewski se sentó junto al niño y empezó a tocar con su mano izquierda, acompañando con las notas bajas la canción del niño. Después, aquel maestro rodeó con su brazo derecho también al niño y, igualmente, con su mano empezó a acompañarlo. Juntos, aquel viejo maestro y aquel niño transformaron aquel instante de nervios y de inseguridad, de incertidumbre, en algo maravilloso e inolvidable. Así, queridos oyentes, nos ocurre con Dios. Ojalá no lo olvidemos. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así sucede con Dios. Dios nos dice, sigue adelante. Dios te dice, no te pares, sigue tocando. Es decir, la fe que tienes, avívala, cuídala, fórmala, compártela. Creí, por eso hablé, dice la Escritura. Pues sí, Dios es el verdadero maestro y el verdadero músico, el verdadero compositor, el verdadero intérprete de esa música preciosa que es tu vida. Lo importante es que tú te fíes y te dejes rodear por sus brazos. Lo que nosotros podemos hacer con nuestras solas fuerzas difícilmente es digno de notar. Hacemos lo mejor que podemos. Apenas hemos empezado. Nuestra música es eso, muy sencilla, muy pobre, pero el maestro hace una interpretación preciosa. La próxima vez que tengamos dificultades, recordemos esta historia. Somos niños. A Dios le llamas Padre. No lo olvides. Dios es Abba, papaíto. No pares, sigue tocando. Asegúrate de que lo que estás tocando lo has aprendido de un buen maestro, de alguien que te ha dado un testimonio de fe y te ha ayudado a llegar a este momento de tu vida. Dios no llama a los más fuertes, Dios fortalece a los que llama. O como dice el profeta Isaías, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Tus peores días nunca serán tan malos
que queden fuera del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios y de su providencia. Recuerda aquel padre que decía: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bien, pues hasta aquí, queridos oyentes de Radio María. Creo que el testimonio de San Luis Gonzaga, creo que esa vida tan joven, tan solo 23 años, es un ejemplo de que tenemos el tiempo que Dios disponga, pero nuestro tiempo ha de ser para la gloria de Dios. Pues os invito a continuar en Radio María, como siempre, en esta sintonía, la de la Virgen, y le pido a Dios que Él siempre os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.